El kiosco. Vamos a entrarle al kiosco y esta pregunta se esperaba que llegara el día de hoy a Palacio Nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió el día de ayer con los consejeros del INE, quienes están pidiendo más recursos, ampliar el presupuesto para realizar la elección al Poder Judicial. Recordemos que desde septiembre, más o menos del año pasado, estaban estimando algunos consejeros que se iban a requerir al menos 30,000 millones de pesos. Algunos consejeros, no todo, no fue una forma oficial del INE quien dijo se requieren 30,000. Algunos consejeros decían que 30,000, otros que 20,000. Bien, al final lo que sí se estaba pidiendo del INE eran, en números cerrados, 12,000 millones de pesos. Lo que autorizó el Congreso, quien es quien autoriza el presupuesto, tomando en cuenta que se va a realizar la elección al Poder Judicial, se autorizaron alrededor de 6,000 millones de pesos. Fue lo que se dio en números cerrados, 6,000 millones de pesos. Pero los consejeros buscaron una reunión más con la presidenta Claudia Sheinbaum, pues para explicarle, decirle sus motivos por qué se requiere más presupuesto. Ya algunos medios de comunicación están consignando esta mañana que se iban a dar entre 1,000 y 1,500 millones de pesos más. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum lo que sí puso en claro es que pusieran sobre la mesa por qué se requiere más dinero y también que los consejeros, que el INE le explique al pueblo de México por qué se va a requerir más recursos, Arlene. Lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum también es que sí se tienen previstos más presupuesto, más recursos para la elección al Poder Judicial que se van a otorgar al INE, son precisamente de los fideicomisos que tiene el Poder Judicial. Así lo establece la reforma al Poder Judicial. Los fideicomisos, el dinero, los recursos que están en los fideicomisos que tiene el Poder Judicial, que antes eran utilizados o se pretendieron ser utilizados para pagar excentricidades, lujos y privilegios de los altos funcionarios en el Poder Judicial, pues bueno, ese dinero se ocupe para la reforma. Dijo hoy la presidenta, se han entregado de esos fideicomisos a la tesorería cerca de 800,000 millones de pesos. Pero hay más dinero todavía, Arlene, en esos fideicomisos. Así es, y es que a pesar del debate que existió con la reforma electoral, el INE no entendió pues que estamos en otros tiempos. Inicialmente pidió casi 6 veces más de lo que se les está otorgando. Ha entendido a marcha forzada que ya no estamos en los tiempos de castas doradas, donde ellos eran reyes, burgueses y virreyes de una burocracia de la democracia. Sí, tal cual. Por eso, el día de hoy la presidenta dice, está bien, vamos a tener acuerdos, vamos a tener reuniones, sin embargo, es importante que transparenten para qué se necesita más dinero. Sin ningún problema, que nos digan, se necesita para tener más personal, para poder capacitar en estos espacios y sobre todo lo que ella dice, no es para mí, es para que le rindan cuentas al pueblo de México, quien es dueño del recurso público. Vamos a escucharla. Fue una muy buena reunión, hablaron todos los consejeros y consejeras, o la gran mayoría. Su planteamiento fue que en efecto ellos consideraban que hacían falta más recursos y cuando plantearon el tema de los recursos les comenté lo que he dicho en la mañanera, que es muy importante la transparencia de por qué requieren más recursos, porque pues evidentemente 7,000 millones de pesos pues es mucho dinero, como lo he planteado. Eso fue lo que yo les planteé. Entonces, que si requieren 1,000 millones de pesos más, pues ¿por qué? Y que se explique no a la presidenta, al pueblo de México. ¿De dónde vendrían estos recursos? La propia reforma constitucional establece que se usen los recursos de los fideicomisos. ¿Qué tema tienen los fideicomisos? Hasta ahora se han depositado 800 millones de pesos en Afinsa y hay otros recursos que tienen amparos. Por eso en este momento pues no se ha podido depositar esos recursos según la Corte. En eso quedamos, que se va a hacer pública la información y a partir de ahí yo les dije lo que está disponible hoy por la Constitución, no por decisión de la presidenta, pues son esos recursos que hoy están en Afinsa. Y estamos esperando pues a que envíen esta ampliación, digamos, que requieren y para qué es.
Y esta mañana la presidenta también habló sobre la detención de David García Sánchez, quien es presidente municipal de Huautla de Jiménez, Oaxaca. Fue detenido por el delito de tentativa de homicidio, presuntamente cometió este delito, está acusado de ese delito, y el homicidio en contra de quien fue su opositor en la pasada elección. Recordemos que el actual presidente municipal de allá de Huautla de Jiménez está repitiendo en el cargo y la presidenta aclaró que fue detenido por una investigación que hay en la Fiscalía de Oaxaca, en la Fiscalía del propio estado, y que habrá, con la reforma electoral que se va a analizar adelante en el Congreso, se va a buscar impedir la reelección de presidentes municipales. Hubo una reforma durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, con la cual hubo reelección de presidentes municipales y de legisladores. Se busca que esto se termine. No se estaban dando los resultados que se esperaban porque se decía, va a ser como un reconocimiento del pueblo a sus gobernantes, a sus legisladores. No funcionó de esa manera. Se va a buscar que esto cambie con una reforma, y también recordemos que se va a buscar con una reforma que ya no haya nepotismo en los cargos de elección popular. Así lo mencionó esta mañana la presidenta. Son dos cosas distintas, ¿no? Hay que ponerlo así porque sí. La detención de este presidente municipal, hasta donde sabemos, responde a una carpeta de investigación de la Fiscalía de Oaxaca, que evidentemente pues tiene que estar sustentada, fundamentada para poder hacer esta detención. Entonces, ese es un tema. El otro pues tiene que ver con la reelección, que nosotros estamos proponiendo que se recupere la esencia del sufragio efectivo no reelección en nuestro país y que no se reelijan presidentes municipales o presidentas municipales, ni tampoco los cargos del Poder Legislativo. Asimismo, se habló de la reunión que tuvo Altagracia Gómez con el sector empresarial. Se le preguntó a la presidenta Claudia Sheinbaum al respecto y ella señala que es un plan muy elaborado, ya existen objetivos, fechas claras y se presentará este próximo lunes, donde incluirán portafolios que encabeza el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, para la inversión a nuestro país. También menciona que se invitarán a empresas que hacen importaciones a Asia para sumar a más sectores empresariales. Vamos a escucharla. Presentamos el Plan México el lunes en una reunión grande con empresarias y empresarios y después lo vamos a llevar a otros sectores en nuestro país. Es un plan ya muy elaborado que tiene metas, que tiene objetivos, que tiene fechas para publicación de decretos. Entonces se los presentamos, se hicieron algunas comisiones donde se va a invitar a más empresarios, por ejemplo, empresas que están instaladas en México, que importan particularmente de Asia, nos pueden ayudar a ver qué de lo que importan se puede producir en México. Se habló también de, en particular, las empresas de la frontera norte. El secretario de Economía tiene un portafolio de inversiones muy importantes que van a seguir. Por supuesto que siempre hay una incertidumbre por la toma de protesta del presidente Trump, pero yo tengo la certeza de que las inversiones en México van a seguir, de los distintos niveles, desde pequeñas hasta grandes, y por supuesto la inversión extranjera directa. Y a diferencia de lo que ha dicho la derecha, que ya aparece en disco rayado, deberían de ser un poco más creativos. Y es que ellos decían que cuando llegara el nuevo sexenio iba a afectar a la economía. Nuevamente íbamos a ser como Venezuela, iba a haber gasolinazos. Hemos visto que todo esto es falso y al final los números dan la razón de que el pueblo es sabio y que la elección que tomó está muy bien, porque, Miguel, los periódicos hoy amanecen con la baja de inflación histórica que no se había visto desde 2021. El Universal así lo consigna. Dice, cae inflación en 2024. ¿Ven mejora para este año? Analistas consideran que en 2025 podría ubicarse en 4%. Y ahí tenemos la gráfica que trae Universal
de julio pasado, que estaba en 5.57%, bajó a 4.21%. Es decir, los precios de los productos, principalmente de la canasta básica, productos básicos para las familias, se mantienen estables, ¿no? Y también se viene para abajo la mentira de que el sueldo mínimo... se aumentaba el salario mínimo, iba a aumentar la inflación. El periódico El Financiero trae a 8 columnas. Cierra inflación en el 2024 en mínimo de casi 4 años. Y ahí también vemos la gráfica que trae inflación en México y cómo marca los puntos a 4.2, 3.7. Bien. También está el periódico El Economista, que trae también en primera plana a 8 columnas. Inflación de 2024 registra su nivel más bajo de los últimos 4 años. Hoy en la conferencia de Palacio Nacional, la presidenta destaca este resultado de esta forma. La inflación afecta a toda la economía y afecta también a quien menos tiene, particularmente a quien menos tiene. Entonces, la política de la Cuarta Transformación del humanismo mexicano, pues tiene el objetivo de mantener la disciplina fiscal y financiera y al mismo tiempo que erradicar la corrupción y que esos recursos públicos se distribuyan para beneficio del que menos tiene. Y también en obras públicas que potencien la economía nacional. Entonces, la autonomía del Banco de México también nos ayuda mucho porque el Banco de México, su objetivo esencial es contener la inflación. Entonces, habla de que el Banco de México ha estado actuando bien y que hay una política económica, monetaria, financiera responsable. Arlene, al iniciar estábamos hablando que el próximo domingo la presidenta Claudia Sheinbaum va a dar un informe con motivo de los 100 primeros días de su administración. Le preguntaron a la presidenta sobre los retos que ha tenido en estos 100 días y cómo era su gobierno a diferencia de otros. Si bien la presidenta destacó que lo encabeza una mujer este gobierno, cosa que no había sucedido en la historia de nuestro país y que en realidad representa que una mujer va a defender a las mujeres, que por décadas, por siglos, nuestro país ha tenido una deuda histórica con ellas. Con la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum a la presidencia de la República, se espera que se cumpla, que se llegue a saldar las deudas que se tienen, y recordó que su administración se rige por 3 ejes fundamentales. El primero de ellos, continuar con la transformación de la vida pública del país que inició en 2018. También se busca la defensa de todos los mexicanos, pero principalmente, y como deuda histórica, de las mujeres. Y la defensa de los derechos del pueblo, que frente a la visión neoliberal que decía la visión neoliberal, no hay derechos, son mercancías. La Administración de la Transformación busca que se cumplan los derechos, que se garanticen todos los derechos de todas y todos los mexicanos. Así lo expuso esta mañana la presidenta. Son 2 ejes que nos condujeron hasta llegar a la presidencia de la República y que los vamos a seguir manteniendo. El primero es la transformación de la vida pública, iniciada en 2018 por el presidente López Obrador, mantener los principios, las causas, nuestro pensamiento, los hechos, las acciones, las políticas en la cuarta transformación de la vida pública. Ahí no va a haber cambios, no vamos a regresar al periodo neoliberal, ni tampoco al periodo del régimen de corrupción y privilegios. Vamos a seguir manteniendo la transformación. Y la otra parte muy importante pues tiene que ver con la defensa de los derechos de las mujeres y con el reconocimiento de las mujeres en el pasado y en el presente. Entonces, los dos son el símbolo de nuestro gobierno y quizá también la defensa de los derechos del pueblo de México siempre. Algo que también ha caracterizado a la presidenta es que sabe que es presidenta de las y los mexicanos, no solo quienes viven en el territorio mexicano,
sino de todas y todos los mexicanos en el mundo. Y por ello ha hecho un claro mensaje casi todos los días de la defensa de nuestros hermanos migrantes. Entre ellos habla también de la reunión que tuvo con embajadas y con cónsules, y habló de 2 temas importantes. El primero es que busca, y la instrucción general es que haya un apoyo a los mexicanos, sobre todo en los Estados Unidos, por la situación que ya hemos hablado ante el gobierno de Donald Trump, pero también ella dice que es importante que conozcan a la población, que se acerquen con la población, que conozcan las problemáticas para que puedan mejorar los servicios. Y por otro lado también menciona que está por nombrar a las embajadas y a los cónsules restantes. Vamos a escucharla. Ya vamos a nombrar ya muy pronto estos espacios que todavía tenemos pendientes: Panamá, Brasil, el consulado de Nueva York, que ya está, y la coordinación de consulados, ya estamos por nombrarlos. El canciller Juan Ramón de la Fuente sentó a los cónsules y a las cónsules adelante, y me pareció muy bien, porque uno de los temas más importantes para nosotros pues es el apoyo a las y los mexicanos en el exterior, y particularmente en Estados Unidos. Lo mencionábamos el día de ayer y hoy también llegó el tema a la conferencia matutina. En medios de comunicación se están haciendo las evaluaciones de los primeros 100 días de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y la mayoría de estas mediciones, de estas encuestas, de estos sondeos, están coincidiendo en resultados. 80% tiene de aprobación la presidenta Claudia Sheinbaum de las y los ciudadanos. Y más o menos 8 de calificación tiene la presidenta si los mexicanos le ponemos una calificación del 1 al 10. ¿Qué ha pasado en estos primeros 100 días de gobierno? Pues bueno, ya hay 3 secretarías nuevas, destacando la Secretaría de las Mujeres, hablando de que la presidenta Claudia Sheinbaum busca pues pagar algunas de las deudas históricas que tiene nuestro país con las mujeres. También el día de ayer estábamos viendo los datos positivos en seguridad, que ha mejorado. Incluso uno de los delitos que más ha crecido en los últimos años, que es la extorsión, está mostrando una ligera reducción en los primeros días de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. También estamos viendo el buen pulso que tiene la economía, con la cifra récord en creación de empleos, el incremento al salario mínimo que se dio el año pasado, y también pues hoy estamos viendo que la inflación también pues va a la baja. Hay buenos resultados en el país y los números lo están demostrando. Hoy se habló de la encuesta del periódico español El País, que coincide con los otros, y a la presidenta la está colocando con un 80% de aprobación. Así se comentó esta mañana en Palacio Nacional. Este es del País, 80% aprueba. Agradecerle a la ciudadanía y decir que no vamos a fallar, no vamos a defraudar. Presidenta, bueno, me gustaría reiterar nada más qué mensaje le daría pues a quien aún tiene dudas, ¿no?, sobre los resultados de su administración. Es muy respetable.